exactamente esta situación? ¿A qué hora se dio y por qué situación? Bueno, primero yo quiero agradecerles la visita. Son ocasiones en que como responsables del hospital tenemos que dar notas que pues no son agradables, pero que es una obligación y dentro de la responsabilidad lo hacemos con muchísimo gusto. Lamentablemente Luis falleció alrededor de la 1:30, 1:35 de la tarde por un cuadro clínico de una tromboembolia pulmonar, que es el diagnóstico médico al cual llegaron los médicos tratantes. Esto habrá de corroborarse o bien descartarse a través de un estudio, de una necropsia, de un estudio histopatológico. Doctor, cuando ingresa, ayer a qué horas ingresa, cómo ingresa y cuál es la situación que lo lleva otra vez a estar en el hospital. Ayer ingresa Luis en la tarde-noche con un problema respiratorio. Se recibe y los médicos actúan de inmediato y realizan una intubación traqueal, intubación que tuvo él hasta el último momento, precisamente por la insuficiencia respiratoria que presentaba, un paciente polineico, taquicárdico, con palidez extrema, es decir, afectado gravemente en su salud. Esta tromboembolia y la insuficiencia que lo hizo internar ayer, ¿están relacionadas, son secuelas de las lesiones o de la golpiza? Pues, La tromboembolia pulmonar es una complicación que se presenta no necesariamente después de un trauma. Puede presentarse después de una cirugía, puede presentarse incluso en alguna persona en un vuelo de avión largo de varias horas. Generalmente la etiología de este padecimiento es una trombosis venosa profunda, que con frecuencia ocurre en pacientes que han estado mucho tiempo en reposo. Pudiera pensarse que quizás el permanecer la mayor parte del día sentado o acostado pudiese ser el factor que desencadenara este cuadro, pero realmente no hay una respuesta exacta para saber cuál fue el mecanismo de acción para que se produjera esta trombosis de las arterias pulmonares. ¿No tiene que ver entonces con la situación de que no tenía ya movimiento a lo mejor del lado izquierdo o bueno, tenía esas secuelas del lado derecho? Es muy difícil decir que sea una causa de efecto por la patología previa que Luis presentaba. Doctor, antes de este ingreso, bueno, había otros. ¿En qué condiciones estaba previo a este último ingreso? Él tuvo, aparte de su ingreso original, tuvo otros 3 internamientos con nosotros. La primera vez por un cuadro infeccioso, como lo podemos tener cualquiera, pero que en él representaba un riesgo mayor. Él tenía cita abierta al hospital en el momento que sus familiares detectaran cualquier síntoma o signo que apareciera en él. De hecho, se instruyó a los papás. Los papás fueron padres que estuvieron permanentemente presentes junto a la cama de Luis, es decir, con un apego extraordinario, de tal manera que como paciente también lo conocían muy bien. Un segundo internamiento lo tuvo porque desarrolló él un cuadro de un cráneo hipertensivo, es decir, su cerebro, sus ventrículos estaban produciendo más líquido cefalorraquídeo del que normalmente se produce, y hubo que instalar una válvula de derivación ventrículo-abdominal para eliminar este exceso de líquido cefalorraquídeo. Lamentablemente, esta es una situación mecánica, la válvula disfunciona, no funciona correctamente y se vuelve a hospitalizar para hacerle un recambio de esa válvula. Fue la última vez que él estuvo en el hospital con nosotros, anterior al ingreso del día de ayer. Oiga, ¿y ayer sí entró en paro respiratorio? ¿Sí estuvo en paro respiratorio? No, los familiares refirieron que en su casa había dejado de respirar, pero esto no podemos nosotros asegurarlo porque no lo vimos, no fuimos testigos de ellos. Quizás sucedió, quizás no. Él llega con nosotros vivo, con dificultad respiratoria, por eso es que se hace una intubación traqueal de emergencia debido a la necesidad de oxigenar a Luis.
Doctor, perdón, ¿me pueden decir la hora y por qué murió? Sí, él lamentablemente falleció a la 1:30, 1:35, de acuerdo al certificado de defunción, y la causa clínica de la muerte es una tromboembolia pulmonar. Como este es un caso con implicaciones médico-legales, se dio aviso al Ministerio Público para que ellos hagan la necropsia que se debe de hacer en estos casos y confirmen o desechen el diagnóstico clínico que el hospital hizo. Él cuando llega y recibe esta traqueotomía, mejora entonces ya su situación. ¿En qué momento se agravó? No, él traía una traqueostomía desde la primera vez que egresó del hospital. Luis tenía problemas de deglución, como parte de las secuelas por el daño cerebral que sufrió. Él no tenía totalmente restablecido el reflejo de deglución. Para proteger su vía aérea se le realiza una traqueostomía y para alimentarlo se le coloca una sonda a su estómago, una gastrostomía. Esto con la finalidad de proteger su vía aérea, que no fuese a presentar una broncoaspiración. Al principio se pensó, en el momento que él llega, encontraron la cánula de la traqueostomía movida de su sitio y creyeron que parte de la insuficiencia respiratoria que presentaba en ese momento era precisamente por problemas de la cánula traqueal. Sin embargo, se dan cuenta que no y por eso intuban al paciente y lo meten a ventilación mecánica para asegurar su vida. Seguramente él traía un cuadro en evolución porque de inmediato los médicos lo someten al protocolo para descartar una tromboembolia pulmonar, se hacen estudios de laboratorio, de gabinete, y se establece el diagnóstico. ¿En qué momento se complica más? Fue en el curso de las horas, en que seguramente esa tromboembolia se hace masiva y por más que el paciente estuviera intubado, estuviera con ventilación mecánica, estuviera con aporte de oxígeno, su oxigenación nunca mejoró porque las arterias que llevan el oxígeno a los alvéolos, que son los encargados de mantener la ventilación de todos, no había forma de hacerle llegar ese oxígeno a los alvéolos, de tal manera que él siguió evolucionando con hipoxia, es decir, con disminución de la oxigenación en sangre arterial, y se agravó el problema hasta que lamentablemente hace un paro, se le da la reanimación correspondiente, se saca de ese paro, es decir, tuvo el 3 paros, se hicieron las maniobras de reanimación, pero lamentablemente el último paro cardiorrespiratorio fue irreversible. Oiga, doctor, en la mañana que venimos, el doctor de urgencias nos decía que le iban a hacer la cirugía del reemplazo de lo que usted nos dice. ¿Sí se logró hacer o ya no se le alcanzó a hacer? Esa maniobra ya no se alcanzó a hacer porque ya no dio tiempo, pero realmente no era una cirugía, es una colocación de una cánula que realmente los grandes cirujanos de hace muchos años decían que una traqueostomía se podía y se debería de hacer hasta con un cuchillo de la cocina, llevado al extremo del comentario, de tal manera que no era una cirugía con un riesgo como el que tenían las cirugías que se le realizaron a él. Incluso la colocación de la válvula pues era una cirugía en donde había que acceder a uno de los ventrículos del cerebro, es decir, una cirugía con un cierto riesgo. ¿Él ya caminaba o ya tenía me dicen los neurólogos, los neurocirujanos, porque ellos estuvieron presentes en la mañana, la válvula estaba funcionando correctamente, ya no había cráneo hipertensivo y él había recuperado un poco más de fuerza en su pierna izquierda, que era la del problema. Se parecía que la evolución desde el punto de vista neurológico iba caminando hacia una mejoría. Lamentablemente sucede esta complicación y pues de alguna forma se echó a perder el trabajo, todo lo que se ha avanzado, ¿verdad? Gracias.